Si algo fabrica la Liga MX es a futbolistas que pintan para grandes cosas y que muy pronto acaban en nada. Futbolistas que iban para cracks y acabaron siendo petardos. Aquí, en Cagliari. Les advierto que dejé fuera de esta lista a célebres como Bofo Bautista, como Joaquín Fonseca o como Marco Fabián. Demasiado mainstream para mi gusto. Vamos a ver qué opinan de los siguientes nombres que pongo en la mesa, empezando por el campeón de goleo de 2011. Último mexicano en conseguirlo en solitario. Ángel Reina vivió siempre de 1 o a lo mucho 2 años de inspiración. Con eso le alcanzó para pelearse con propios y extraños fuera de la cancha, porque dentro de ella Reina dejó el América solo para fracasar rotundamente en Monterrey y en Pachuca. Luego es verdad que tuvo un segundo aire en Veracruz, pero de ahí pasó a Chivas y esa sí que fue su tumba. En el Guadalajara fue probablemente el peor refuerzo de la historia. Apenas tenía 31 años cuando fue a dar al Celaya de Primera A. Un año después consiguió un retiro dorado, alejado como siempre de los goles en el Toluca. Medallista de oro en Londres 2012, balón de bronce en el Mundial Sub-20 de 2011. Tanta gente no podía estar equivocada con Jorge el Chatón Enríquez, jugador de 1,91 m, medio de contención, salido fuera del molde del futbolista mexicano. Su carrera fue viento en popa hasta 2014, cuando perdió la titularidad en Chivas. Para 2016, el pobre fue a dar al Zacatepec. En 2018 al Salamanca de la tercera división española y hoy, apenas a los 30 añitos, es uno de los tantos petardos de los que se alimenta ese aborto del demonio llamado Liga de Expansión. Hay quienes viven de un torneo extraordinario, otros viven del recuerdo de un gran partido. Javier Cortés pagó sus rentas de un solo gol, el que le hizo al Morelia en la final de 2011. Pumas, experto en vender a cuanto jugador destaca medianamente, no encontró comprador en 7 años hasta que se lo cambió al Santos por Néstor Calderón. Otro que podría estar aquí perfectamente en la lista, pero también lo perdonamos. Volviendo al medallista de oro, no hizo ni un miserable gol en Santos. Tampoco anotó en San Luis. Hoy tiene 31 años, lleva ya 12 meses sin encontrar equipo que le compre los recuerdos de aquel gol de 2011 y su medalla olímpica del año siguiente. Eduardo Herrera tardó mucho en asomarse a la primera división. Tuvo esos sí 2 años muy buenos entre 2014 y 2016, donde anotó 29 goles. Nunca estuvo entre los líderes de goleo, pero al menos su nombre sí que era uno de los pocos mexicanos que aparecía en la lista del top 20 en el goleo individual. Pumas se lo vendió al Veracruz y después, quién sabe cómo, fue a dar al Glasgow Rangers, donde fue 2 veces titular. Metió un gol en Liga y un gol en Copa. Desde entonces se ha sentado en las bancas de Santos Laguna, Necaxa y más recientemente Puebla, donde jugó 94 minutos. Tiene 32 años y se encuentra desempleado. Ahora que si de promesas Pumas hablamos, nadie como Luis Ignacio El Gonzo González. Pequeño y robusto mediocampista, tremendo tiro de media distancia y gran figura del equipo en las temporadas previas al bicampeonato conseguido por Hugo Sánchez en 2004. A los 20 años se lo llevaron a Chivas y fue un fracaso total. Fijo en la selección sub-17, sub-20 y sub-23, el Gonzo acabó ascendiendo a primera división con el San Luis y de ahí ya no salió. Bueno, sí salió. Se fue a Petroleros de Salamanca de la Liga de Ascenso. Ahí acabó su carrera cuando apenas tenía 29 años. Eric El Cubo Torres lleva el fracaso en el apodo. Muchos veían en él al nuevo Chicharito. Fue el jugador más joven de la selección sub-20 que acabó tercer lugar en el Mundial de Colombia y aparte portaba la camiseta número 10. Cuando su sequía goleadora agotó la paciencia de Chivas, Cubo fue a dar a la MLS. Apenas tenía 20 añitos y la verdad lo hizo muy bien en Estados Unidos. 22 goles metió. Volvió entonces por la puerta grande a Chivas. Ahí 2 goles en 91 minutos. Otra vez para afuera, destino Cruz Azul. 43 minutos, 0 goles. Faltaban los Pumas. Ahí tuvo 136 minutos y 0 goles. En Tijuana un poquito más y ahora a los 28 años está perdido de vuelta en la MLS. En representación de Julio Gómez y César Espericueta, que lo hicieron aún peor en el profesionalismo, tenemos a Carlos Fierro, campeón del mundo
en la Copa de 2011 y goleador de aquella selección sub-17. Fierro nunca dio el estirón con el Guadalajara, otro delantero de la cantera que no logró heredar el olfato goleador de Carlos Vela y Chicharito Hernández. Su techo de cada temporada estaba en máximo 3 goles, pero en Querétaro, Cruz Azul y Morelia ni a eso llegó. Ni siquiera en la MLS se ha destapado. A los 26 años, Fierro juega en el San José bajo el manto protector de Matías Almeida. Emilio Mora debutó con Morelia a los 18 años. En 1997 ganó el Citlali al novato del año, galardón que en tiempos más recientes consiguieron futbolistas de la talla de Otoniel Arce, Raúl Nava y Calú Gastelum. En fin, Emilio Mora se convirtió en el fichaje del año cuando llegó al Cruz Azul. Fue un fracaso. De ahí fue el gran fichaje de Jorge Vergara. No lo hizo tan mal, pero igual no gustó en Chivas. Después, su nombre ya solamente sonaba en la comisión de controversias porque siempre le debían algo de sus millonarios contratos. El joven maravilla cayó a Veracruz, San Luis y se retiró en Querétaro a los 29 años. Uno de los tantos futbolistas a quienes el apodo no hizo ningún favor es a Javier el Chuletita Orozco. En 2008 era la joya del Cruz Azul. Su rendimiento fue a menos y su penal fallado en la final de 2013 contra el América fue el acabose. Chuletita aún tuvo un segundo aire cuando le metió 4 goles en un partido al Querétaro, ¿se acuerdan? Pero a partir de ahí la caída libre de todos. Chiapas, Veracruz, Tampico Madero, donde descendió a tercera división y ahora es una pieza de museo más que colecciona el equipo de Cancún en la Liga de Expansión. César Villaluz es uno de los 41 campeones del mundo sub-17 entre 2005 y 2011 que tiene México. La inmensa mayoría de ellos se quedó en el camino, lo que es natural. Pero el Cruz Azulino no parecía tan lejos de Giovanni o Carlos Vela. Todo iba bien hasta la final contra Toluca en 2008. Ahí, recuerdan, Cruz Alta lo dejó inconsciente y cuando Villaluz volvió, ya no era el mismo. Dejó de ser titular, luego ya ni suplente. De ahí al San Luis, a los 29 años, llegó al fútbol español, pero a la tercera división, que es en realidad la cuarta categoría. Aún faltaba lo peor. Acabó en el fútbol guatemalteco y ahora, a los 32 años, tocó fondo con el Cancún de la Liga de Expansión. Luis Ángel Andín fue probablemente el primer gran talento surgido de la hoy famosa cantera del Pachuca. Ahí metió 30 goles, ganó 2 ligas, una Copa Sudamericana y una Conca Champions. A los 22 añitos se fue al Morelia y entre todos los goles que hizo ahí en Monarcas, más Cruz Azul, más Houston, más Atlante, más Puebla, más Querétaro, más Tecos, en 8 años no llegó a aquellos 30 que había metido en sus primeras temporadas con el Pachuca, cuando era un delantero fuerte y muy técnico. Tampoco en la primera A se reencontró con el gol. Sí lo hizo en Costa Rica y en Guatemala. Landín lleva 5 años en Centroamérica y ahí, lejos del fantasma de Haití, ha anotado 57 goles. Otra víctima del partido contra Haití es Enrique El Paleta Esqueda. No hay una persona que lo haya visto entrenar sin concluir que era buenísimo, pero el día del partido, esa ya es otra historia. Mientras más crecía, su currículum iba bajando de escalón en escalón, igual que su número de goles. De América se fue a Pachuca, luego a Tigres, Atlas, Veracruz, la Liga Polaca, y cuando ya no había más a dónde excavar, recaló en la Liga de la India, donde la reventó con 9 goles en 14 partidos. Aunque fue tercer lugar en la tabla de goleo individual, su equipo no le renovó el contrato y su carrera paró a los 30 años. En el Apertura 2006, Juan Carlos El More Mosqueda ganó el trofeo al novato del año. El mediocampista del América era considerado por algunos ilusos como el nuevo Cuauhtémoc Blanco. Todo pasó muy rápido y se fue a vender humo a Santos. Ahí, el More Mosqueda duró más bien poco. A los 24 años ya era un jugador de primera A, un estatus que le acompañó el resto de su carrera, salvo una temporada en la que ascendió con Necaxa para descender inmediatamente. A los 30 años dejaron de interesarse por sus servicios hasta los equipos de la Liga de Ascenso. Otro jugador más de célebre apodo y pobre rendimiento es Cristian El Hobbit Bermúdez, mediocampista de 1.59, figurón del Atlante, al que como tantos otros arruinó el América. Bueno, el América y el clenbuterol, sustancia por la que en 2011 dio positivo en un examen antidoping, entre otros varios seleccionados. Tras fracasar en América, tuvo que buscarse la vida en equipos del inframundo MX como Querétaro, Jaguares y Puebla, antes de acabar en Cafetaleros. La última vez que supimos del Hobbit
su paradero era el Veracruz de la Liga de Balompié Mexicano. En el año 2000, Cesario Victorino se convirtió en la transferencia más cara del fútbol mexicano, cuando Monterrey lo compró por $3.8 millones en el famoso draft. No pasó el examen médico y acabó en Cruz Azul. En Pachuca había salido campeón 2 veces y aún tuvo un segundo aire antes de parar a dar en el Slavia de Praga. Fue un fichaje de lo más random en una época donde solamente habían 2 o máximo 3 futbolistas mexicanos en Europa. La aventura duró apenas 4 partidos. Cesario volvió para pasar de puntitas por Pumas, Veracruz y Puebla cada temporada con peores estadísticas. Si le preguntas a 100 mexicanos por un prometedor futbolista que acabó en petardo, la gran mayoría de ellos te contestaría Gulit Peña. En 2012 ascendió con León, en 2013 salió campeón, en 2014 bicampeón y fue al Mundial de Brasil con México. En 2015, a los 25 años, lo compraron las Chivas y ahí se acabó la historia. O apenas empezaba, pero nada tuvo que ver con sus inicios. Gullit se fue al Rangers de Escocia, volvió a Cruz Azul, pasó de puntitas por Necaxa, se fue a Polonia, lo regresaron a Correcaminos y hoy, a los 30 años, es el jugador mejor pagado de El Salvador. Bueno, pero al menos el Gulit Peña jugó un mundial, salió 2 veces campeón de la Liga MX y sobre todo tenía mucho mejor apodo. Javier López, La Chofis, ha tenido una vida extradeportiva plagada de escándalos también, pero sin los éxitos de Carlos Peña. Bueno, es verdad que La Chofis ganó la Liga, la Copa, la Conca Champions, pero siempre en rol de suplente. Y de hecho, sus mejores años fueron en 2016, cuando entraba de cambio y metía goles. Pero todo su talento no le sirvió para vestir ni una vez la camiseta de la selección. Y miren que hasta los peores petardos alguna vez la portaron. A los 26 años, La Chofis busca reconducir su carrera con Matías Almeida en la MLS.